Pues muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta jornada en la que intentaremos que nos enseñen o aprender o lo que podamos sobre la IA. Tenemos aquí a mi derecha Aurea Rodríguez, a mi izquierda Andrés Pedreño. En fin, para presentar algo lo va a hacer ella misma porque hemos estado intentando durante la comida, que es lo que bueno que tiene cuando te juntas antes y bueno, intentas consensuar qué va a decir. Y entonces digo, pero tú, ¿exactamente a qué te dedicas? Dice, buena pregunta, porque es que yo no sé muy bien, así que le voy a pasar la palabra a Aurea para que ella explique exactamente a qué se dedica, cómo empezaste en este mundo y a qué te dedicas ahora mismo. Bueno, como empecé, yo siempre me he dedicado a la innovación. Siempre he tenido responsabilidades en el ámbito de la innovación y he trabajado en diferentes sitios, centros tecnológicos, en la administración, estoy dentro de innovación, en centros tecnológicos, etcétera. Pero actualmente estamos aquí porque hoy he venido como coordinadora del INDI. El INDI son las siglas de Industria más Innovación, que lo tenéis aquí detrás. Y es un foro liderado por el Ayuntamiento de Viladecans, que hace algunos años que decidió apostar por la industria y la innovación como eje de competitividad y promover iniciativas en este ámbito. Entonces creó un consejo, que es nuestro consejo INDI, en donde tenemos personas de referencia en el ámbito de la innovación, que son personas, tenemos instituciones que nos apoyan y que hacen actividades durante el año. Yo siempre digo que no es el foro de Davos, pero es el INDI de Viladecans. Y nos sentimos súper orgullosos. Y en ese sentido hacemos 3 actividades. Una de ellas es es la actividad del INDI Science, que emitimos informes de opinión sobre temáticas que afectan a la industria y a la innovación. El último fue una propuesta de más de 100 propuestas de políticas de innovación para el gobierno. Tratamos temas diferentes. También hacemos el Indie Day, que estáis todos invitados en Viladecans en primavera, que es una jornada en la que juntamos a la comunidad indie, que son gente inquieta, gente que le gustan estos temas, que se siente atraída por la industria, la innovación y que quiere aprender sobre temas de tendencia. Estáis todos invitados. El año pasado fue el 17 de abril, el año que viene más o menos por esas fechas. Y la tercera cosa que hacemos es lo que estamos haciendo hoy aquí, que es el Indie Club, que son clubs de lectura, donde presentamos 2-3 libros que están relacionados con la gestión de empresa, la innovación, la industria, etc. Entonces, Andrés, amablemente, y vosotros nos invitasteis a presentar un libro. Entonces, y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí. Porque ahora me gustaría preguntarle a Andrés lo mismo, para que no sea menos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu empresa? Yo soy un joven emprendedor. Yo sin duda. Me dedico a... Yo creo que ya pues, me conocen de hace muchos años, que tal. Y me apasiona la tecnología y entonces ahora pues me he reinventado con el tema de la inteligencia artificial. Pues bueno, ahora mi pretensión es, bueno, la inteligencia artificial en qué medida nos puede ayudar. Y en vez de tenerle miedo, como yo voy entrando, soy un emprendedor ya un poco maduro, pues en vez de tenerle miedo, lo que hace es apasionarme, ¿no? Tratar de estudiarla con objetividad. Sé que tiene riesgos, evidentemente, pero intento recordar lo que nuestra genética humana debe haber, ¿no? Es cuando los primeros humanos se quemaban con el fuego, se podrían haber acobardado y haber dicho, oye, el fuego quema, vamos a prohibirlo, que venga el hechicero, que ponga 1000 reglas para encender el fuego. No, los humanos se quemaron y eso aprendieron y por lo tanto manejaron algo tan peligroso como es el fuego y se empoderaron del fuego, ¿no? Eso sirvió a la humanidad para avanzar brutalmente, ¿no? Por eso yo con la IA estamos en un momento en el que lo dice muy bien Javier García Martínez, un magnífico investigador de la Universidad de Alicante, que dice, es época de valientes. Hay un gran discurso ético, claro, ¿cómo vamos a estar a favor de la ética de la inteligencia artificial? Por Dios, ¿cómo vamos a estar a favor del humanismo? Claro que sí. Pero hace falta valentía, hace falta ilusionar a los jóvenes de que es un instrumento de su tiempo. Y sobre todo, permíteme decir, a los periodistas. Hay que empoderar después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento digital. Lo que hay que hacer es empoderar con la inteligencia artificial. Entonces,
Bueno, me encantó tanto el título del libro, Antes muerta que sin vida. ¿No? Yo creo que viene a ser un poco el mensaje, ¿no? Es decir, efectivamente, la IA no es un poder. Esa sería mi pretensión a lo que me digo, a empoderarnos. Pues Andrés ya ha hablado de este libro, de los dos que vamos a presentar. Este es el libro de Aurea que se llama Antes muerta que sin IA. Y fundamentalmente en este libro, pues la autora pues, quiere hablar del impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas, que tiene desafíos, oportunidades, retos. Háblanos un poquito de cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial. Pues bueno, ya hace muchos años que la tenemos aquí y que vosotros, cada uno de nosotros cuando se levanta por la mañana, aunque no se dé cuenta, ya la estamos utilizando en nuestro día a día. Nos levantamos y chequeamos las redes son por los algoritmos. Después cogemos el coche, nos vamos al trabajo y probablemente ponemos el GPS, eso es pura inteligencia artificial, o sea, ya la estamos utilizando en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que hace un par de años por aquí, del noviembre del 2022, cuando se publica el ChatGPT, todos nos damos cuenta que ha dado un paso más allá y que nos afecta, o que tiene posibilidades de afectarnos de alguna manera más allá, ¿no? Estamos todos expectativos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando? Sabemos que es algo relevante, que es un momento histórico, en cierta manera, que nos afectará en muchas de las cosas que hacemos, de cómo las hacemos, cómo nos impacta, pero aún estamos todos un poco así como diciendo, bueno, ¿y esto de qué va, no? Entonces, bueno, esto es como toda la vida, quien ve el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Los que ven el vaso medio lleno, sin carnet de conducir en el mundo de la IA, nos hemos lanzado todos a probar aplicaciones como locos, a cuál más chula, a cuál más tal, ¿no? Como decimos en mi pueblo, chalando, ¿no? Emocionados de la vida, diciendo, mira qué chulo, tal, el prompt y tal. Pero sin saber muy bien qué narices estamos haciendo. Y por otro lado están los que tienen, pues como dice Andrés, reticencias, ¿no? Decir, ostras, esto me va a quitar el trabajo, ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Entonces un poco es lo que explico en el libro, ¿no? Que ya tenemos aquí, que esto ha venido para quedarse y que más vale abrazarla y saber de qué estamos hablando. Y él lo ha dicho antes, durante la comida, lo que tenemos que hacer es formarnos, ¿no? Masivamente. Entonces yo siempre lo explico que hay uno de los estudios, bueno, yo hace muchos años que se habla del impacto de la inteligencia artificial, empezó con la industria y habían estudios de la industria 4.0 y cómo esto, bueno, cambiaría la manera como funcionan las industrias, pero es que ahora la industria 4.0 la aplicamos a las personas. Entonces ahora el impacto es directo. ¿Qué habilidades tenemos que tener? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces hay un estudio en el año 2019 que se llama el Consensus de Beijing, que básicamente dice que una cosa muy sencilla y muy complicada a la vez, que dice que tenemos que formar masivamente es todo Cristo, así como traducido, en inteligencia artificial o la base de conocimientos que hay en la inteligencia artificial, que básicamente se hace unas matemáticas, lenguaje. Yo me hace gracia esto de los prompts, porque ahora nos gusta poner estos nombres en inglés así chachipirulis. Pero digo, yo que soy de BUP, del año del siglo pasado. Selectividad. Sí, selectividad. BUP, bachillerato unificado polivalente. Los del BUP éramos del siglo pasado, mis hijos me dicen, entonces del siglo pasado, lo digo muy fuerte. Éramos de ciencias o de letras. Ahora tienes que ser de ciencias y de letras, porque tienes que entender esta componente humanística. Pero dicho lo cual, lo de los prompts, yo digo, yo que soy de BUP y nos enseñan cosas como sujeto, verbo, predicado, a mí me hace gracia. Esto ahora se llama ingeniería de prompts. Digo, no, oiga, esto se llama lenguaje. Sujeto, verbo, predicado. Vale. Es en un curso de prompts que te enseñan sentido común y cómo utilizar las cosas, ¿no? Esta es una de las cosas. O sea, primero, aprender que hay en la base de la inteligencia artificial que hay cosas que hemos aprendido toda la vida. O sea, no, vale. Segundo, aprender con la inteligencia artificial, que quiere decir practicar, ¿no? O sea, oye, ¿qué puede pasar? Que la cagues. Oye, si haces una foto que sea una señora con 4 pies, pues tampoco se matas a nadie. O sea, esto es una cosa. Y la tercera cosa es aprender, o sea, tener capacidades para entender qué está pasando, ¿no? O sea, pensamiento crítico, innovación, etcétera, etcétera. Que si lo traducimos al mundo de la conducción, pues esto se llama carnet de conducir del mundo de la IA, y lo que antes era la teoría, la práctica, ahora es la teoría, la práctica y el sentido común.
que es el menor de los días. Entonces, es un poco en lo que explico, ¿no? Es decir, no es una cosa tan esotérica, sino que tenemos que hacer lo que hemos hecho con otras cosas. Lo que pasa es que nos hemos lanzado todo este mundo diciendo, hostia, porque la tecnología va más rápido que a veces la adopción o el entendimiento tal, y las propias aplicaciones. Cuanto más se usen, más aplicaciones habrá, porque la gente le da más utilidades, y cuanto más sentido común, más ética y más de todo, pues mejor. Porque esto es como todo. Un cuchillo es una tecnología muy antigua. El 99,9% de la población lo utilizamos para cortar carne, pero alguien lo puede utilizar para mal. Y el problema que tenemos con la IA es que si se utiliza para mal tiene una potencialidad pues muy grande. Entonces, poco esto es lo que explico, con palabras así normales. Sí, vale. Como Andrés quería que le diéramos así un poquito de caña, pues como también veo a muchos compañeros periodistas, la primera y obligada pregunta es: ¿se va a cargar la IA al periodismo? Así, suave, yo qué sé, así. Fíjate, el título del libro, que no está en papel, está en la edición, tendrá esta apariencia. Este es el primer hermano, que se llama La inteligencia artificial en las universidades, retos y oportunidades. Y esta es la versión impresa, que la tenemos ya en Amazon, en Kindle está, o sea que en versión Kindle ya se puede leer. El título es La IA que revolucionará el periodismo, y el paréntesis pone sin la ley. Y esto en gran medida yo creo que va a depender mucho de lo que ha ocurrido ya. Vamos a ver, uno de los títulos del prólogo que hago era políticamente correcto. Pero lo veo. El prólogo es 30 años de desafíos digitales y interrogantes. Y ahora IA para empoderarnos. Yo el título que le había dado era 30 años de sufrimientos digitales, pero le dije a ChatGPT, dame un título alternativo, y me dijo esto de desafíos digitales. Me sonó mejor, digo, voy a cambiarle lo de sufrimientos. Porque en realidad, ¿cómo he visto yo el periodismo en los últimos 30 años? Lo he visto sufriendo. He visto con toda sinceridad, creo que podemos un poco hablar, porque de todas cosas sois colegas también de gran medida yo he sufrido por otras, también porque la economía en general y muchos sectores, la economía digital no ha sabido adaptarse a la economía digital. Pero en el caso del periodismo contrasta los primeros pasos que dieron Internet, que había una ilusión y había ganas de liderazgo. Yo recuerdo en aquella época que hablabas con los primeros espadas del periodismo y veían un medio más los medios tradicionales, por llamarlo así, habían conquistado cualquier hito, la televisión, etcétera, habían grupos potentes ya a nivel europeo, los que configuraban los medios de comunicación. Y cuando llega Internet se piensa que efectivamente ellos son los que tienen que liderar. Ahí tenéis a Cebrián publicando su libro de la red. El grupo Prisa tenía en aquel momento un buscador. El primer buscador en España lo tenía el grupo Prisa, no lo fue de Google. Pero igual la unidad editorial, etcétera, casi todos, el Vocento, todos decían que Internet evidentemente era una apuesta y que le iba a dar liderazgo, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que es una expectativa fallida. No llega a cuajar. Al final se malinterpreta lo que es Internet. Perdona, que te interrumpa, que gracias. Se malinterpreta lo que es Internet. Bajo mi punto de vista, los medios de comunicación consideran que es un subproducto. Hasta dar al punto de, bueno, la edición digital es gratis, no se comprende la publicidad que se puede hacer a través del medio digital, que es potentísimo, no es una publicidad donde sencillamente intercalas un anuncio que sea, lo colocas en portada, o haces sea lo que sea, de una película en televisión y sueltas un anuncio, no. En medio digital podías unir las búsquedas a la temática buscada. Cuando estás interesado en hacer un viaje, evidentemente si te sale una oferta de un avión, pues es del máximo interés. Entonces la publicidad contextual, una empresa que nacía en un garaje, como la de Google, a principios del 2000, revoluciona la publicidad, inculpándose innova digital.
Y así todos los medios. Es decir, por ejemplo, la Fiona Huffington, que no sé cómo se pronuncia, no muy bien, es la que el Huffington Post, con un blog hace una cabecera que supera en audiencia de New York Times. Entonces, claro, es lo que yo creo que los medios no llegan a comprender, que hay una dilución en toda regla y que ese medio exige una comprensión casi apartado de lo que era el negocio tradicional, ¿no? Hay que apartarse de ese negocio tradicional, comprenderlo y entonces darle la identidad. Fijaros un poco, y no me quiero prolongar mucho también, pero por lo menos que quien ha comprendido eso ha destacado muchísimo. Amazon, la grandeza de Amazon no la digo que era el primer vendedor de libros que sustituyó a la librería, en vez de vender libros a la librería, vendía libros, no. Saber que en definitiva su plataforma debía ser tan buena que su negocio ni siquiera era el comercio de más allá de libros iba a vender otras cosas, no, sino que ahora mismo su negocio, el 80% del negocio de Amazon no es la venta de productos, es Amazon Web Services, son las plataformas digitales que en definitiva nos dan nube a toda empresa que lo necesita, ¿no? En España, una persona que fue el primero que se creó el comercio electrónico tenía una pequeña tienda ya en los años finales de los años 90 donde vendía esquíes en Huesca. No sé, imagino que seguirá la empresa y seguirá vendiendo esquíes, etcétera, etcétera. Pero eso es anecdótico. Se fue el primer caso de éxito. Pero ¿a qué se dedica Carlos Barrabés? Quizá no es un nombre muy afortunado. Pero aparte de lo que se dedique, en lo que tampoco profundizar mucho el tema, tiene 900 empleados y asesora al Banco Santander, a Telefónica, se asesora realmente a otras cosas. Tenemos que comprender la entidad. Y ahora, y acabo. Con la inteligencia artificial está pasando algo. La inteligencia artificial revoluciona la profesión de abogado, de periodista, de economista, de cualquier, realmente lo revoluciona, pero tenemos que ver, o cogemos esto descafeinadamente y entonces evidentemente no le sacaremos todo el partido, o nos centramos muy bien, con ilusión, con entusiasmo, empoderados, a sacarle todo el pasión y aquí hay una revolución en ciertos, porque podemos evidentemente cambiar el periodismo a muchos niveles. Esto va a ser una revolución. Sí, sí. Porque aprovechando que estaba diciendo Andrés esto de esa revolución, sí que es verdad que la IA, cuentas también en tu libro, que puede ser una revolución también para la mujer. Y hablas de, espérate que lo diga con exactitud, hablas de feminismo algorítmico, que nos brinda una oportunidad de empoderar a las mujeres. Cuéntanos cómo funciona ese feminismo algorítmico. A ver, ¿cuántos de vosotros sois feministas algorítmicos? Levantar la mano. Pues si al pronto... Feministas y algorítmicos ya no sé. Vale. Bueno, alguna porque sabe más de la media. Rebobinamos. Mira, el 14% de las startups, que son empresas jóvenes, tecnológicas, que tienen una edad relativamente pequeña, son lideradas por mujeres, ¿vale? En Europa, estoy hablando de manera general. De manera general, a estas startups les llega el 4% de la financiación. Con lo cual, en este mundo de la inteligencia artificial, las mujeres seguimos siendo pobres. Si consideramos que este es el sector que más va a crecer y que además es transversal a todos los sectores de la actividad, pues esto afectará a todo. Es decir, en este mundo que más va a crecer económicamente hablando, la presencia femenina es ínfima. Entonces, en este nuevo mundo seguimos siendo pobres. Este es un argumento, ¿vale? Pero este no es el que me preocupa. Que dices, pues debería. Este me preocupa, pero no es el principal argumento. Si tú empiezas a ver cuántos algoritmos son diseñados por mujeres, cuántas mujeres hay en la programación de estos algoritmos, la cifra baja drásticamente. O sea, drásticamente. Bueno, dices, esto tampoco me preocupa, pero también nos ocupa más. A mí lo que me preocupa es que si este mundo que es transversal a todos los sectores estamos tomando decisiones automáticas, que es lo que estamos haciendo, o sea, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sirve para, en base a una lógica, que puede ser más o menos sofisticada,
Algunos dirían esto es estadística, porque al final si es una cosa muy sencilla, esto es estadística, pero si es más o menos una lógica más o menos complicada, que está basada en redes, etcétera, tomamos una lógica en base a unos datos, ¿vale? ¿Sobre qué datos estamos tomando decisiones? Entonces, OpenAI, que es la empresa del ChatGPT, es la que ha diseñado el ChatGPT, te dice, no sé en base a qué datos estamos tomando decisiones. Dices, ostras, ¿qué datos? Los que están expuestos a Internet. Internet es la digitalización del patriarcado, porque la presencia femenina en las redes y tal es menor de un 30 y pico %. Con lo cual, ya en los datos seguimos infrarrepresentadas. Entonces, si estamos tomando decisiones automáticas en base a unos malos datos, que la gente experta habla de good data, de buenos datos, tenemos un problema Houston. Porque estos datos automáticos significan que te atropelle un coche autónomo o que no. ¿Vale? Que te atropelle a ti porque eres más mayor, a mí porque soy más joven, a ti porque tienes un género, a mí porque tengo otro, que no sea el gato, que sea el árbol. Estas son decisiones automáticas que se basan en base a datos y algoritmos. Si los datos están sesgados y los algoritmos básicamente están programados por hombres y también se sabe que están sesgados, esta es una brecha digital que no estamos viendo. Y a mí esta es la que me preocupa. La otra se ve, porque en las fotos se ve, si no hay una mujer, se ve las estadísticas de presencia femenina, pero en los datos nadie está auditando estos datos, nadie sabe realmente qué sesgos tienen. Y esto es lo que a mí me preocupa. Por eso voy diciendo que soy feminista algorítmica y hasta que alguien me demuestre lo contrario, seguiré tocando la fava y diciendo lo mismo y diciendo que tiene que haber una igualdad en los datos, porque mi abuela fue a hacer manifestaciones para que le dejaran abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. Pero es que yo no quiero ir con mi hija a manifestarme para que le dejen abrir una cuenta con el permiso de un algoritmo o de la persona que está detrás del algoritmo. Y esto no estamos tan lejos. No estamos tan lejos de estar a un lado o al otro del algoritmo en base a nuestro género. Pero ahí entramos en una temática que hemos pasado así de refilón también en la comida, que es el tema de la legislación. Porque si son empresas privadas que deciden tener esos algoritmos, o igual que Twitter ahora es X y su dueño pues decide hacer las cosas de una determinada manera, pues ¿hasta qué punto podemos intervenir para que eso sea así o no? Porque estábamos incluso comentando de algunas empresas de transporte que hacen hasta análisis de sangre de sus trabajadores. Una empresa privada, pues no sé hasta qué punto podemos intervenir desde fuera para decir que lo hagan o no. Como que si en una compañía de vuelo aeronáutica las azafatas tienen que ir con falda o con pantalón o lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto, y eso también, ya meto también a Andrés, hasta qué punto podemos intervenir en esa legislación sobre empresas privadas que deciden hacer las cosas de una determinada manera? Sí. Yo creo que lo que Europa generalmente tiene un discurso honesto muy grandilocuente. El humanismo, la ética, vamos a regular más, etc. Y cada vez somos más dependientes tecnológicamente de los gigantes tecnológicos que nos dan herramientas que incrementan la productividad y que revolucionan nuestro trabajo, etc. Entonces, ¿cómo debería cambiar Europa? Creo que es la pregunta. En vez de tanto humanismo y tanta ética, la ética se siente y se demuestra, ¿no? Cuando se habla mucho de ética me pone nervioso. Que digo, bueno, dime de qué presumes, dime de cuál es tu debilidad y no sé cuántos. Claro que evidentemente, pero la ética cómo se plasma realmente en la práctica de los temas. Entonces yo diría que hay 5 grandes retos de la IA europea. Es fundamental. Uno es controlar y optimizar la IA. La IA se equivoca, que alucina. Muy bien, pues ahí tenemos un gran reto de cómo, decir, realmente puede estar al alcance de Europa, no regular, sino tecnológicamente incentivado por el propio Estado de Europa, controlar la IA. Ahora luego diré cómo la podemos controlar. Y podemos optimizarla para que tenga los menos sesgos, como es bien ustedes en una legislación que evidentemente penaliza cualquier sesgo de género, etcétera, pues automáticamente, y además lo vamos a aceptar todos y vamos a trabajar toda la industria europea para conseguir esto, y por la cuenta que le trae, si somos potentes, Estados Unidos va a dar un impeachment. Entonces ese es el primer objetivo, controlar y utilizar la IA.
Segundo es democratizarla. Esto lo ha hecho muy bien OpenAI, que no ha dado una lección, porque antes la IA, antes de OpenAI, lo estaban empleando las grandes tecnológicas, no sabemos cómo, no diferente de los usuarios, es lo que nos queda en todo, no sabemos cómo. Y OpenAI, al abrir esto, origina que Meta también libere los modelos llama. Por tanto, los modelos LLM ahora mismo se los puede hacer grandes, ¿no? En definitiva, ha democratizado. Significa que cualquier persona puede utilizar ChatGPT, cualquier periodista o cualquier economista, emplearlo en su trabajo diariamente, a desarrolladores de todo el mundo, a desarrollar modelos especializados de lenguaje, bien sea algoritmo, bien sea un idioma concreto, etcétera, etcétera. Es una revolución. Ese es el segundo reto. El tercer reto, he dicho democratizar, segundo. Tercero es hacer herramientas a medida. O sea, no es lo mismo la guía que necesita el sector sanitario que el sector turístico. Pues ahí también hay un gran reto, porque necesitan los periodistas. Hay que profundizar en las necesidades fundamentales de cada colectivo, de cada industria y demás. Pues ahí tenemos un tema realmente interesante. Luego, otro de los retos, tampoco no me quiero estar terminando, sería empoderar a las personas. Es decir, la IA tiene que estar al servicio de la persona. Siempre que haya un derecho fundamental de una persona, nunca debería decidirlo la ley. Con ese presupuesto sobran muchas regulaciones. Si tú dices, mira, derecho a la vida, los médicos, sí pueden tener una herramienta que les diga, oye, el diagnóstico lo puede tener sobre la base de estos síntomas, o sobre la base de esta analítica, este sería el diagnóstico. Pero el diagnóstico no lo da la IA, se le da a un médico, no se da. Y el médico dice, pues, lo que hice con la mierda. Voy a pedir más análisis, voy a seguir preguntándole al paciente, porque a ver si va a llevar esta herramienta de aquí. Puede servir de vida. De hecho, este es el sistema que se está siguiendo hace 2 años en Israel y ningún médico quiere abandonar lo que es el apoyo de un diagnóstico de estas características. Lo mismo un juez nunca la IA debería dictar una sentencia. El juez puede decir, claro, desde la jurisprudencia etcétera, le dicta una sentencia al abogado. Si no está de acuerdo, pues evidentemente requerirá más pruebas, más no sé cuánto, lo que haga falta. Pero en definitiva, cuando hay un derecho fundamental y el derecho fundamental, tiene que haber un profesional que valide y por tanto la IA se convierte en una herramienta. Una herramienta puede ser cualificadísima porque tiene un gran cúmulo de datos, se puede tragar un cúmulo de datos que ningún humano podría tragarse. Pero como ha dicho muy bien nuestra autora del libro, no puede estar seguro los datos, puede haber problemas. Entonces, ese es lo más que al final se va a la responsabilidad de una decisión que afecta. Sería un poco la cuestión. ¿Quieres añadir algo sobre el tema de la posible legislación o no? Bueno, aquí en Europa ya se ha aprobado la ACT, que es el marco de regulatorio de la inteligencia artificial. Ya hay un marco, hay que implementarlo, que esto ya tardará tiempo, pero el año que se supone que lo implementarán. Pero aparte de eso, que se basa en la privacidad, la protección de datos, la protección de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una de las cosas. Él ha dicho una cosa muy importante, que al final parece que sea una dicotomía que o haces innovación y generas este tipo de productos o haces las cosas éticamente. No, es lo mismo. O sea, podemos innovar y hacer las cosas éticamente, ¿no? Y no depender de que vamos todos hacia allí. Yo siempre digo, a ver, hay un plan de contingencias para el mundo, porque como la TSMC, la fábrica de chips de Taiwán, o Nvidia se vayan, y ya nos quedamos todos sin inteligencia artificial en el mundo mundial. Con lo cual, o alguien tiene un plan de contingencias para eso, pero bueno, dicho lo cual, estamos yendo todos hacia proveedores únicos, hay un monopolio, o sea, deberíamos preguntarnos por qué hay cosas que son gratis. O sea, ¿cómo es que las principales empresas del mundo cada vez son más grandes ofreciendo servicios gratuitos? Esto nos debería chupar un poco, ¿no? Llevamos 20 años haciendo grande la cosa. Entonces, lo que deberíamos tener aquí, nuestros campeones aquí, es tener empresas y servicios que nos permitan
que no dependamos de unos solos proveedores, como Juan me dijo, y otras, ¿no? Y que nos aporten conocimientos. Por otro lado, formar a la gente, o sea, masivamente. Tenemos que saber todos dónde nos metemos. Antes hablamos de las cookies y de los contratos. Yo siempre digo, si allí pone, envías a tu marido a Honolulu, claro. Envías a tus hijos también, claro. O sea, nadie se lee los contratos que estamos firmando, cheques en blanco. Estamos firmando cheques en blanco, pues estamos cediendo nuestros datos para que los utilicen para generar todos estos modelos que encima son discriminatorios hacia nosotros, que dices, ole tú. Esto es lo que hay que vigilar. Entonces, cuanto más sepamos, cuanto más empoderados esté el consumidor, podrá decir, oye, te los voy a dejar temporalmente mis datos, y para hacer esto, no para hacer lo que te salga de las narices, que es lo que pasa ahora. Entonces, cuanto más criterio tengamos, más exigiremos. Cuanto más exijamos, pues mejor irán las cosas. Sí, lo que pasa es que llegamos a un punto en que no sabemos hasta que eso tiene capacidad de retorno, ¿no? O sea, esos datos que ya conocen, comentábamos antes también que ha habido varios hackeos en tráfico en algunas empresas, etcétera, y que al final eso significa que hay millones de datos nuestros que no sabemos, porque ninguna empresa te dice exactamente qué datos son los que se han hackeado, pero que al final dice, bueno, es que lo saben todos. Eso es difícil de retrotraer, o sea, decirle a Amazon ahora, oye, no bórrame de tu cuenta después de que sabes todo lo que he hecho en los últimos 15 años, exactamente qué he comprado, cuántas veces al mes, cuándo todo. Y entonces yo creo que esa regulación, no sé, visto como ciudadana sin más, parece muy difícil que eso pueda llegar a hacerse cuando aparte de que estamos regalando nosotros los datos, pues también me pasó por lo que están robando también un poquito. O sea que al final, no sé hasta qué punto podemos controlar eso, Andrés. Pues yo creo que difícilmente podemos controlarlo. Y es más, por eso yo creo que soy más partidario en vez de una regulación de educación. Lo que va a empoderar a la gente es una gran educación digital. Más que comentábamos con la cookies, ¿quién sabe lo que realmente el Zonas Cookies, si hacemos una encuesta ahí por la calle, ahora mismo aleatoria? Lo que importante es gente que lo dice. Y aún así, pues sabiendo lo que son las cookies, lo aceptamos porque lo que queremos es verlo. Entonces, ya si usted prohíbe las cookies o realmente ha arruinado toda la navegación por internet, porque ya se sabe, lo aceptas o no ves. Entonces, ¿de qué sirve de más? Sin embargo, no sabemos los riesgos que tenemos de internet porque no se educa a las personas mayores o los jóvenes, etcétera, sobre al final los datos. Pues si realmente estamos muy celosos de nuestra privacidad, deberíamos coger el móvil, tirarlo antes de que aparezca una pisonadora y dejarlo muy planito. Porque evidentemente el móvil nos dice dónde estamos, desde colgado. Nos fiamos de, no, es que los datos de movilidad en el COVID no dejamos que lo utilizáramos esta privacidad. Sí. Oiga, en ese momento tendríamos que haber dejado que hiciéramos, no, porque en teoría estábamos en casa y solamente salíamos a comprar el pan del perro, no había nada, nuestra privacidad no tenía tampoco por qué sufrir mucho. Y sin embargo, si entrábamos a una residencia de ancianos, podíamos armarlas, si alguien tenía COVID, lo lógico es que se pudiera avisar a todos los afectados, etcétera. Había una razón de Estado que estaba en derecho a la vida de sobre esta cuestión. Entonces, en definitiva, ¿quién está abordando nuestros datos de privacidad? Si el gobierno español no nos fía, un gobierno democráticamente elegido, no nos fiábamos de él para que nos rastrearan el tema del COVID, ¿quién está guardando sus datos? ¿Quién? Dios. La nube. No, nuestros operadores telefónicos.